Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en esta actividad, en este seminario, como escritor invitado. Quiero agradecer al CENAL, al Ministerio de la Cultura y al poeta Isaías Cañizales por siempre pensar en los poetas, en los escritores jóvenes. No nos conocíamos en persona, más allá de por allá en Trujillo, en una bienal de Ramón Palomares, pero le agradezco que se preocupe por mi obra, por mi trabajo y siempre estuvo pendiente de mi seminario, de lo que podíamos conversar aquí. Así que para mí es un verdadero honor. Quiero rescatar algunas cosas que decía el poeta, ¿no? Compartimos algo. Yo no creo como tal en la poesía joven, yo diría que es la poesía actual, más allá de la edad que uno tenga. Obviamente se pueden dar discursos acalorados sobre el tema, y con la literatura de género pienso lo mismo. La poesía o la narrativa o cualquier género literario es ese género más allá que sea escrito por una mujer o no. Obviamente es un tema muy delicado por el tema del patriarcado, de que la mujer siempre ha sido rezagada. Es muy común ver en la literatura joven, sobre todo en la mujer, el tema de lo hipertextual, un desenfado a la hora de escribir, desbordan los géneros literarios y efectivamente, como decía Isaías, el tema de la memoria en los jóvenes en general, pero en la mujer sobre todo, posiblemente porque la mujer es muy familiar y es el centro del hogar. Entonces el tema de la familia y de la memoria está muy vinculado con la mujer. Yo aquí vine a hablar de mi obra, pero voy a hacer un esfuerzo de hablar lo menos posible de mí y sino, hablar de otros. Vengo en representación de jóvenes escritores trujillanos extraordinarios, como Manuel Colmenares, que tiene una obra también muy hipertextual, una obra telúrica marcada por la memoria, una poetisa como Daniela Lozada, Richard Arandia, son jóvenes que están haciendo, Daniel Ardila, un trabajo muy, muy interesante, y por el fenómeno de las redes sociales se están dando a conocer en el mundo entero. Entonces eso es algo que es interesante de estudiar. Isaías me buscó, me comentó que lo ayudara con el tema de la antología de poesía joven y estoy montado en eso y me alegra muchísimo. Y hay dos cosas que me parecen interesantes. Primero, el tema de que la mujer por alguna u otra razón siempre ha sido rezagada. Yo le añadiría a eso el tema también de los escritores de las regiones. Tal vez no somos, digamos, tomados en cuenta debidamente. Obviamente, el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande en visibilizar a los escritores y a la mujer. Aquí tenemos dos ejemplos, dos trujillanos campesinos que estamos aquí representando al Estado, representando a la nación. Pero sería interesante hacer un estudio desde la semiótica y desde los propios estudios culturales sobre esos dos axiomas, la mujer y los escritores de la región. Entonces, mi seminario trata sobre Rafael Cárdenas, un poeta entre el oficio y el asombro. Una de las cosas que no acostumbro a hacer es hablar de mi faceta como escritor, sobre todo de mi obra, porque considero que son los lectores y los críticos quienes son los más idóneos. Hoy asumiré ese papel con la sencillez y humildad que me caracterizan. Yo siempre he estado, por mi formación familiar y académica autodidacta, yo siempre he estado en contra del ego. Pero obviamente toda creación artística es un orgullo y es algo en la cual uno se siente alegre. Pero véanlo como cuando un niño es un papagayo, que es lo que quiere ver, su papagayo volando en lo alto, o un cometa volando en lo alto del cielo, más allá de pretensiones que no vienen al caso. Hay algunas preguntas que yo siempre me las hice como escritor y voy a hablar un poquito sobre ellas. Algunos poetas o escritores se la hacen, otros no, porque obviamente esto es muy subjetivo. ¿Qué es la poesía? ¿El poeta nace o se hace? Cuando decimos que es la poesía, yo diría que la poesía es esa percepción que tiene el ser humano a través del lenguaje de contemplar una realidad y de transformarla. Es una percepción que todos los seres humanos la tenemos y que se puede cultivar y se puede desarrollar. Yo diferenciaría
la poesía como esa percepción de las cosas, esa capacidad que algunos poetas tienen de encontrar belleza y algo único en cosas cotidianas o en cosas que tal vez otras personas, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la disposición, tenemos esa sensibilidad, y sobre todo los escritores que vivimos en zonas del campo. Bueno, yo no vivo en el campo, yo vivo en el eje panamericano vía Caja Seca, pero para los trujillanos es muy difícil sacarnos el tema del campo de nuestra vida, pues. Aquí el poeta es de Boconó y seguramente creció leyendo Palomares, y yo también. Yo cuando tenía más o menos como 12 años, siempre fui una persona muy introvertida, de hecho lo soy, aunque no me va mal el hablar, pero siempre fui muy introvertido. Y a los 12 años yo un día me sentía solo. Mi papá era un gran lector, hablaba 4 idiomas, él era médico. Y yo no tenía el hábito de la lectura a los 12 años. Y en medio de mi soledad me acerqué a la biblioteca de mi padre y saqué un libro. Y era un libro de Pablo Neruda, y en ese libro conseguí el poema que se llama La Poesía. Y ahí descubrí, en esa época yo decía que yo iba a ser sacerdote, porque yo amaba a la gente y la sigo amando. Y me conmuevo ante muchas cosas que tal vez otras personas no. Entonces yo decía, bueno, yo voy a ser sacerdote. Y cuando leí ese poema dije, no, no es sacerdocio, yo voy a ser poeta. Y bueno, y así nació un oficio que he ido cultivando con el tiempo. Entonces, por un lado ese concepto de la poesía, y por el otro lado el concepto de la poesía como género literario, que para poder escribir necesariamente o preferiblemente hay que conocer preceptos literarios, hay que estudiar y básicamente hay que leer. A través de la lectura nosotros conocemos toda esa tradición, que esa tradición a veces hay escritores que la derrumban, pero para derrumbarla hay que conocerla indudablemente. Entonces, sobre todo para los jóvenes, mi mensaje es, yo también fui promotor de lectura por muchos años, porque es que cuando uno se enamora, uno quiere que también los demás se enamoran. A mí ese sacar el libro de la biblioteca de mi padre y enamorarme de la lectura, a mí me cambió la vida, no solamente como escritor, sino como persona. Y que no quisiera yo que las demás personas pasen por lo mismo. Posiblemente yo sea uno de los trujillanos que más ha conocido el mundo y nadie me quita lo bailado, pero no porque he ido físicamente a esos lugares, es que a través de la lectura se me abrieron horizontes, conocí países, maneras de pensar, empecé a ver la lectura como uno de los hechos democráticos más grandes que existen, porque tú te pones en el lugar del otro. Hay un término muy usado en la sociología que se llama alteridad, y me parece hermoso porque es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Entonces la poesía también me ha enseñado a ver la realidad y a entenderla. Lo otro es que si el poeta nace o se hace, bueno, pueden ser las dos cosas. Obviamente hay personas que nacen con alguna aptitud con P, que tienen cierta predisposición a la hora de escribir o a la hora de entender el mundo, digamos. Pero se pueden hacer con digamos, con esa actitud, pero cualquier persona se puede hacer poeta. Ese discurso de las élites de que el poeta es un pequeño dios, de que se le dio aquella autoridad de poder estar por encima de los demás, yo obviamente no lo comparto. Lo que decía Huidobro, el poeta es un pequeño dios. Yo veo más al poeta como un chamán que oficia a la tribu y que a través de él hablan muchas voces. Por eso también comparto lo que decía Isaías, que a veces cuando uno habla desde mujer o habla desde otro, porque ya uno a veces confunde el término. Uno confunde primero el tema del tiempo, la poesía y la literatura en general. Pudiera ser completamente atemporal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sobrepasamos ese tiempo, muchas personas pueden verse reflejadas en lo que nosotros escribimos. Entonces, bien sea porque tú tienes un talento, porque lo cultivas, desde cualquiera de las dos vías se puede llegar a la poesía, obviamente. Yo llegué a la poesía, digamos, en mi proceso de formación, al revés de la mayoría de los escritores. Yo empecé con la poesía clásica y es muy extraño, porque a través de
digamos, de esa pasión que me dio la lectura, empecé a conocer la métrica española, la poesía clásica en general, y empecé a escribir mis primeros sonetos y mis primeras décimas. Entonces aquí tengo un pequeño texto que habla sobre eso. El soneto es una de las formas poéticas más bellas que ha sobrevivido con el paso de los años. Su procedencia es de Italia, aproximadamente en el siglo VII y VIII. Es un poema que consta de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. En cuanto a la forma, es el poeta Petrarca quien le da su estructura clásica. El poema clásico está conformado por 14 versos en decasílabos, es decir, 11 sílabas. Sílabas métricas o poéticas. En este sentido, Pedro Paredes, en 1985, comenta: soneto no será sino aquel en el que la exactitud y la armonía del verso coincidan lo más fielmente posible con la precisión y la fluidez del pensamiento lírico. Otro aspecto importante en el soneto es la distribución de los acentos internos que le dan profundidad musical. Son 4 los más importantes versos en decasílabos. El enfático con acentos en la primera y en la sexta sílaba, el heroico con acentos en la segunda y la sexta, el melódico donde lleva los acentos en tercera y en sexta sílabas, y por último el sáfico con acentos en la cuarta y en la sexta u octava. En cuanto a las rimas, el esquema es el siguiente: A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Es la forma en la que se termina la rima. Cuando yo empecé a escribir sonetos, muchas personas me decían: Rafael, el soneto, ya la poesía clásica quedó en el pasado. Eso es una camisa de fuerza. Eso no te da la libertad. Y yo decía, bueno, pero para mí sí es una libertad, porque simplemente tengo reglas y sobre esas reglas yo volco mi oficio, mi pensamiento. Entonces, como les decía yo ahora, yo sí creo que el poeta debe derrumbar esquemas y debe tal vez escribir caminos nuevos, pero para hacer eso yo aconsejo que primero hay que conocer la tradición. No necesariamente la poesía clásica, a mí me sirvió, yo empecé por ahí y creo que fue el mejor de los caminos. En Venezuela, cuando hablamos de soneto, ¿cómo no nombrar a Ana Enriqueta Terán? Impresionante. La melodía interna de los versos de Ana Enriqueta no la he conseguido en otro escritor venezolano. En alguno que otro poeta clásico español, obviamente sí. El tema ese de la musicalidad. Isaías decía que a Ana Enriqueta no le gusta el término de poetisa, no le gusta. No me lo llegó a decir a mí personalmente, pero bueno, yo como fui promotor de lectura por muchos años, en ese momento supe que fueron a hacerle una entrevista y se molestaba cuando le decían poetisa. Y ella en la mañana se levantaba bien temprano, se ponía hermosa con esos vestidos de costumbre y se pintaba. Y un día le preguntaron: Ana Enriqueta, ¿y por qué te vistes así desde temprano? O sea, ¿cuál es tu razón? Y ella decía que se vestía así para recibir la poesía. Era una mujer extraordinaria, extraordinaria. Y la mujer trujillana en general tiene esas cualidades como de una magia. Y si yo tendría, las comparaciones siempre son odiosas. Si yo tendría que decir quién va a suceder en mi término literario a Ana Enriqueta Terán, yo diría que Sol Linares. Y muchos dirían, ajá, pero Sol es narradora, sí, extraordinaria. Impresionante la capacidad de desenfado con el que escribe. Cuando quiere escribir informal lo hace, pero tiene un lenguaje poético también. Y Sol Linares escribe poesía, aunque se haga la disimulada. Claro, estas cosas las comento porque tengo la fortuna de conocerla como escritora, pero también como amiga. Ella y Daniel Linares son escritores extraordinarios en su dimensión literaria, pero también en su dimensión humana. Y eso también me parece interesante, que a los jóvenes escritores se les invita a estos eventos para conocer su visión del mundo, no necesariamente su escritura, sino su pensamiento. Entonces, definitivamente,
El soneto es un género que en Venezuela se está cultivando muy poco. Leonardo Ruiz escribe excelentes sonetos, el esposo de Ana María Oviedo. Excelentes sonetos. No sé si actualmente lo sigue cultivando. El poeta Nabil Naime, que es de aquí de Los Teques, pero vive en el Líbano, un extraordinario poeta, también cultiva la tanca, el soneto y la décima, y lo hace muy, muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito sobre el verso libre, ¿no? Digamos que estos títulos que yo vengo desarrollando son aquellos que como escritor a mí me surgen preguntas, pues, o me surgieron en un momento y yo espero en algún momento de la vida contestarlo, porque es como el tema de la poesía, nadie sabe lo que es la poesía. Uno puede hacer alguna aproximación. Entonces, viendo la poesía desde el punto de vista libre, ¿no? Pero haciendo énfasis en el tema del ritmo. Ritmo en la poesía libre, verso libre que nada tiene que ver con caos y anarquía, aunque muchos escritores se pierden en esta falsa libertad. El ritmo es un rasgo determinado por la distribución de los acentos, los silencios, el jugar con sílabas largas y cortas, con la recurrencia de los recursos literarios. A través del poema evocamos un pensamiento emotivo, sublime, y permite trascender los hechos de nuestras vidas. Es decir, la poesía es una permanente lucha contra el olvido. A través del verso expresamos una dinámica interna. Según el viejo Ezra, la poesía debe tener 3 niveles: melopea, fanopea y logopea, es decir, ritmo, imagen y capacidad estética de las palabras. Esta trinidad le da al poema la musicalidad superior, unidad estética y trascendencia del lenguaje, volviendo a Pound cuando dijo: el arte de la poesía no es más sencillo que el arte de la música. Hay que dedicarle tanto esfuerzo al arte del verso como al arte musical. Entonces, aunque el verso libre te da una libertad en cuanto a la estructura, uno como poeta, al menos de una manera personal, yo tengo mis normas, mis pausas, mis silencios, a donde corto los versos, porque aunque sea verso libre, el verso libre tiene sus normas, al menos para mí, es algo muy subjetivo, obviamente. La poesía es una tensión del lenguaje, una transgresión de este, melodía marcada por recurrencias, por marcadores distintivos que llevan una secuencia de la emoción que viene a ser la gran voz dentro del contenido. Quiero compartir con ustedes un verso libre que me parece extraordinario, del poeta chileno Benjamín León. Él tiene un libro que se llama Canciones para animales ciegos. Él ganó el Juan Ramón Jiménez con ese libro. Es un libro de protesta social por el tema de cuando la dictadura atroz de Pinochet. Y la misma temática de Ruinas en la Casa, del poeta Isaías. Y yo admiro mucho el tema de la denuncia social, yo la admiro mucho en muchos escritores, que yo la uso muy poco porque digamos que a mí me mueven otros ejes en la poesía. Tal vez mañana me levante y escribo poesía de ese tipo. También he sentido miedo de caer en el tema del proselitismo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, este poeta escribió un libro hermosísimo con versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas. ¿Qué es lo que yo resalto de ese libro? Que tú lees el libro y no pareciera que estás leyendo Canciones para animales ciegos, del poeta Benjamín León. Y dice así: indivisible el frío cruza mi corazón, ciudades de la noche cayendo por el miedo, arbustos oxidados que se extienden en furia, deshacen su memoria, hurgo lugares, sopio. En la fosforescencia pregunto en timidez,
¿De qué temible manto nos arroja la noche? ¿Qué máscaras tendrá su rostro desahuciado? ¿Qué forma su color para los niños huérfanos? Discurro entre metales en su velocidad, bajo la atroz del rumbo de su milicia ciega, y tiemblo desolado mirando los errores. Solo palomas grises nacen de los olivos. Impresionante. Uno de los versos de los poemas libres que a mí más me gustó voy a leer solo un fragmento de Octavio Paz, que es uno de los grandes poetas de la lengua. Y este poema lo leí hace como 20 años y la primera vez que lo leí no paraba de llorar. Y yo leo y me sigo conmoviendo como el primer día. Porque si algo tengo como lector, yo digo que yo soy más lector que escritor. Porque yo disfruto la literatura más leyéndola que escribiéndola. Entonces, el fragmento dice así: un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. El poeta está hablando de un manantial de agua. Y entonces él reitera imágenes que tienen que ver con eso, con ese fenómeno de la naturaleza que es una fuente de agua, pues. Pero es impresionante como le dice un sauce de cristal, hermoso, y eso es la poesía. Es usar las capacidades poéticas o hermosas del lenguaje cuando así el poeta lo decide, pero cuando no, el poeta quiebra el lenguaje y crea otra realidad. Es una realidad que es atemporal y que sirve. ¿Por qué el poeta quiebra el lenguaje? Porque el lenguaje no le sirve para decir lo que él está contemplando. Otro aspecto es el tema de las influencias. Para muchos escritores, el tema de la originalidad lo tratan de decir que son completamente originales, y nadie lo es, a mi juicio, nadie lo es. Nosotros simplemente somos las voces de muchísimas otras personas y poetas que existieron. Es una tontería decir que no tenemos influencias. Claro, hay poetas que se parecen tanto a una influencia que no es él, pero ya eso es otro tema. Nosotros como poetas o escritores tenemos que hablar de esto sin complejos. Voy a nombrar a algunos solamente. De la literatura española, que fue de la primera en la que empecé a tener una aproximación: Juan Ramón Jiménez, Antonio Gamoneda, sobre todo este último, la poesía de Antonio Gamoneda, yo creo que de la lengua viva es el poeta más grande que tiene la lengua española. Muchos pensarán diferente y lo comparto. Luego la literatura cubana, eso es impresionante. Yo estuve en Cuba en el 2006, creo. Y cuando yo pisé a Cuba, yo dije, llegué a mi casa, porque a través de la lectura conocí la literatura cubana en general, pero sobre todo los poetas. O sea, es una literatura que me ha marcado como lector. Básicamente el poeta Eliseo Diego, con una obra enorme que habla del silencio y del tiempo, un poeta poco valorado a mi juicio en América, es realmente de los grandes. Dulce María Loinás y José Lezama Lima, también Fina García. La literatura cubana en general es muy, muy buena, ensayo, narrativa y poesía, pero obviamente lo que más he leído es poesía. Y todos estos escritores que estoy nombrando me han marcado como lector y por consecuencia como escritor. De México, Octavio Paz. De Chile también, la literatura chilena tiene una alta estima en mi biblioteca y en mi pensamiento. Gonzalo Rojas escribió obras extraordinarias. Y un poeta también poco valorado, incluso en Chile, se llama Jorge Teller. Le decían el poeta de la aldea. Él hablaba mucho de esos lugares, parecido a Ramón Palomares. Y incluso en Chile no se le ha dado el lugar que merece, pero es un gran escritor. ¿El apellido Jorge?
Teller. Teller. Gracias. Y de las nuevas generaciones, Benjamín León, el escritor, el poeta que les acabo de nombrar, que ha ganado diversos premios internacionales de poesía en España, entre ellos el más reconocido posiblemente sea el Juan Ramón Jiménez. Y de los venezolanos, bueno, voy a nombrar solo a 3 porque si no se me pasa el día aquí. Ramón Palomares, Eugenio Montejo y Luis Alberto Crespo. De Ramón Palomares, yo no soy una persona que vive en el campo, yo no soy alguien de campo ni de montaña, yo vivo en una zona plana, pues, en la carretera panamericana que va vía El Vigía. Pero conocí muy bien el campo trujillano a través de la obra de Ramón Palomares. Y de todos los aportes que él hizo a la lengua y a la literatura venezolana, yo diría que una de las cosas que yo más valoro es el tema de la universalización del campesino, que obviamente el tema del poder lo tuvo como desplazado el campesino por muchísimos años, y el tema de la cultura trujillana, o sea, esa manera de hablar de nosotros, que la decía Ramón Palomares, que era un intelectual de primera línea, pero él hablaba como un campesino, y eso tiene un valor enorme, que muchos escritores trujillanos sin querer escriben muy parecido a Ramón Palomares, porque es que tuvo una influencia muy grande, no solamente en trujillano, sino en todos los venezolanos, digamos. Yo voy a leer también aquí un pequeño texto que escribí sobre Ramón Palomares, ¿no? Y su poética de la memoria. La poesía de Ramón Palomares es una apología a la memoria, la nostalgia. Su poética fundamental crea el mundo del campesino de los Andes venezolanos, universaliza esas cumbres, su gente, el oficio del campo, los paisajes incorruptos, los ríos purísimos. Ramón Palomares es un poeta regional que trasciende lo local. Sus versos son universales. El campesino en Palomares, que no sale de su tierra, no emigra, vive cantando y viviendo en esas frías cumbres. Ese trabajador del campo es una metáfora del hombre de Venezuela y el mundo que ama y celebra la tierra. Entonces, Ramón Palomares para nosotros no está muerto, es lo que decíamos de lo atemporal. Y la vida y la muerte es algo que tal vez esté marcado por el tiempo, porque para muchos de nosotros algún familiar muere y sigue viviendo con nosotros de alguna manera. Y así son los campesinos de los Andes. Siguen viviendo con sus muertos, los tienen en sus altares, los recuerdan, hablan con ellos. Es normal ver personas de avanzada edad tomándose el café en la mañana y conversando con sus antepasados. Es impresionante. Vemos en Ramón Palomares la magia de nuestros campos, el tema de los muertos, lo atemporal, sus ríos. Yo veo en la poesía de Ramón Palomares los momoyes dando saltos, el hombre y la mujer común, que por muchos años en Venezuela era una sociedad que despreciaba al hombre del campo, al hombre humilde y al hombre pobre, y Ramón Palomares les escribió. Voy a finalizar esta breve intervención con unos pequeños textos escritos por mí que tienen que ver con la temática que estamos tratando. El primero se llama Hay días. Hay días en que quiero poner los sentimientos sobre la mesa, lanzarlos sobre el tapete como un juego de naipes, conocer con qué cifras arcanas le ha puesto la vida, abrirme el pecho como una ventana y mostrar las quimeras que en él habitan, saber si estoy hecho de arenas, carne o viento. Hay días como hoy en los que quiero desnudarme de mí, deslastrarme de antifaces y noches, descifrar cuál es el nombre de pila del reo que llevo dentro. En esta cárcel de huesos, quiero mirarme en el espejo, encontrar en algún rincón de la cortina de vidrio respuestas, entender por qué cuento amaneceres por ocasos y por qué llevo en los ojos mandarinas verdes. Llueve, la cumbre se derrama sobre sí misma,
Diminutos planetas se posan en las hojas y despierta la nostalgia que habita en el miocardio de la tarde. En los árboles incorruptos y fachadas en vértigo, han dejado sobre las calles espejos improvisados, donde un cielo narciso no deja de mirarse, el agua golpea el silencio de la piedra, con la lluvia viene la metafísica a poblar el mundo de seres verticales, un viento tose sobre las ventanas el olor vegetal, la fragancia de los frutales, llueve sobre el ombligo las flores, en la sombra incierta las farolas, y allí estamos sin palabras, frente a la lluvia fina, sin apuros y generosa de siempre. Como una vela en agonía, dudando entre la luz y la penumbra, está la chicharra cantando su prédica, niña huérfana y afligida, aferrándose a un árbol que no soltará ni con la muerte. Penetro el ruido y lo agoto, contemplo espacios callados, recorro los fértiles senderos donde aparece el vigor y el destello. En la anatomía del silencio escucho las corcheas de la sonata pura, cuando los oídos se apagan y se abre el corazón como una flor en celo. Muchísimas gracias.